Jóvenes y señoritas, una buena mañana para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la primera clase. Mi nombre es Carlos Ramírez y voy a estar compartiendo con ustedes el curso de filosofía, esperando podamos entender cada uno de los puntos que vamos a tratar en este proceso. Muy bien, para iniciar quiero darles a conocer una frase muy interesante para poder iniciar nuestro curso, que dice de la siguiente manera: una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. ¿Quién lo dice? Pues lo dice el que es considerado como el padre de la filosofía, que es Sócrates. Y de esa manera vamos a dar inicio a nuestra clase, esperando ustedes como estudiantes puedan tomar las debidas precauciones para erradicar la propagación del virus que se está generando actualmente. Recomendación: que se mantengan en casita y que si no es necesario salir, pues debemos salvaguardarnos y estar en nuestra casita. Y si se diera el caso de salir, pues tomar las debidas precauciones, tomar la distancia, cubrirnos la boca con la mascarilla respectiva y por supuesto utilizar gel antibacterial para mantenernos básicamente prevenidos de cualquier situación que se suscite en el proceso. Muy bien, para iniciar el curso quiero darles una retroalimentación de lo que era nuestro tema en cuestión, y vamos a partir de lo que es la ciencia. Recordarles que la ciencia se deriva del latín sciere, que significa saber y conocer, y cuando el ser humano sabe y conoce ya tiene un conocimiento verdadero. Muy bien, pero también la ciencia podemos desglosarla en varias ramas, ya que le dan una sostenibilidad más importante a esta ciencia, y cada una se especializa en darnos a conocer diferentes puntos. Una de las ramas de la ciencia, es las ciencias formales. También se encuentran dentro de ellas las ciencias sociales, las ciencias aplicadas y las ciencias naturales. Muy bien, las ciencias naturales entonces nos dan a nosotros un punto muy importante que se refiere a conocer nuestro entorno. Con las ciencias naturales nosotros conocemos nuestro entorno y damos a conocer los conocimientos que podemos abstraer por medio de esta. Muy bien, pero también las ciencias naturales nos dan unas ciencias importantes que también nos van a dar a conocer a nosotros sobre el tema en cuestión, y son las ciencias humanas. Las ciencias humanas entonces nos dan a nosotros a conocer sobre la humanidad y la interacción de las personas ante la sociedad. Básicamente se estrecha con las ciencias sociales, que nos dan a nosotros un punto formal de entender todo el proceso y todo lo que nos rodea. Entonces es así como las ciencias naturales nos proporcionan una ciencia más, que son las ciencias humanas, que nos dan a nosotros a conocer sobre la humanidad, básicamente. Muy bien, dentro de las ciencias humanas entonces se da lo que es la filosofía, que es el tema que nosotros vamos a tratar y vamos a interactuar por medio de este proceso. Muy bien. Entonces básicamente la filosofía es la ciencia encargada de estudiar los conocimientos. Se podría conocer también como la encargada de saber cuál es el punto de partida de los conocimientos, de las expresiones, de el razonamiento y las reflexiones. Básicamente es el punto de partida de la filosofía. Pero también la filosofía nos dice que son un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades y las causas, también los efectos de la naturaleza, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, básicamente la filosofía es un conjunto de reflexiones, ¿verdad?, que nosotros podemos entender, que podemos nosotros conocer por medio de esta ciencia que es la filosofía. Básicamente entonces, en manera de síntesis, la filosofía es
el amor por el conocimiento o el amor por la sabiduría. Recordemos que nosotros como seres humanos queremos saber, queremos entender, queremos descubrir más cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la filosofía, por medio de filosofar, por medio de hacernos preguntas, cuestionamientos, relacionarnos con personas que tengan ideales distintos para poder entenderlas y para poder entender básicamente el universo. Muy bien, la filosofía a su vez también, tanto como la ciencia, tiene diferentes ramas y vamos a dar a conocer cada una de las ramas de la filosofía. Muy bien. Una de las principales ramas de la filosofía es la epistemología. Y la epistemología se centra en el estudio del modo en que los seres humanos generamos conocimiento a partir de nuestras reflexiones y de manera de relacionarnos con el entorno. Entonces, básicamente la epistemología es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar cómo generamos nosotros como seres humanos el conocimiento, de cómo abstraemos ese conocimiento, de cómo lo hacemos nuestro. Entonces es así como la epistemología se encarga de abstraer ese conocimiento. Y también contamos con lo que es la segunda rama de la ciencia, que es la filosofía de la lógica. Y esta se refiere a que los filósofos pertenecientes a este ámbito se dedican a estudiar los sistemas lógicos. Entonces, básicamente la filosofía de la lógica se refiere entonces a lo que es la lógica y sus cualidades con la coherencia. Recordemos que todos los puntos que nosotros tratemos tienen que ser coherentes, porque si no, no tendría razón de ser todos los puntos y todas las posibilidades de conocimiento que nosotros tengamos. Todo tiene que ser coherente, todo lo que relacionamos tiene que tener una coherencia específica, tal y como lo dice la filosofía de la lógica. Muy bien, también en este proceso la filosofía cuenta con otra rama más, que es la ética. Y la ética, siendo una rama de la filosofía, se encarga de examinar las maneras en que podemos establecer qué es moralmente correcto y lo que no. Muy bien, por medio de la estética entonces nosotros podemos examinarnos, o examinar lo que realizamos, o examinar los pensamientos que nosotros generamos, ¿verdad? Muy bien. También está lo que es la estética. La estética básicamente se centra en la belleza y es una de las ramas importantes de la filosofía, que se encarga de estudiar entonces la proporción de la belleza dentro y fuera de las formas de expresión del arte. Muy bien, entonces la estética se encarga de dar a conocer la belleza, ¿verdad? Muy bien. También en este punto podemos establecer que también existe dentro de las ramas de la ciencia la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia da a entender que esto trata que las ramas de la filosofía se encargan de examinar tanto la naturaleza de la ciencia como hasta el punto que se aplica a la práctica para obtener conocimientos válidos y confiables. Entonces, básicamente la filosofía en este punto se entrelazó con la ciencia para darnos a nosotros a entender y a conocer cómo examinar la naturaleza y cómo entender la ciencia. Muy bien. También está dentro de las ramas de la filosofía la ontología. La ontología se dedica a indicar acerca de la existencia de los fenómenos.
Y esto no aplica únicamente a preguntarse por qué existen y por qué no, sino también considera en qué sentido examina las cosas. Muy bien, entonces, por ejemplo, básicamente la ontología no únicamente dice por qué existe el sol, por ejemplo, sino que básicamente implica que de dónde proviene y da las pautas a entender por qué, cómo, cuándo, y nos da explicaciones de lo que nosotros queremos saber acerca de cualquier fenómeno. Muy bien, también dentro de este punto está la filosofía política, que básicamente se encarga en darnos a conocer que la política en este proceso es parte importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde la concepción iniciamos, desde el nacimiento iniciamos a ser políticos. Por ejemplo, sabemos que mamá, por ejemplo, nos va a proporcionar la pacha o el biberón, como ustedes quieran llamarlo, cuando nosotros realizamos un berrinche. Entonces somos políticos que tenemos la capacidad ya de llorar para poder obtener lo que queremos. Básicamente en esto consiste la filosofía política. Muy bien, y para finalizar para ir finalizando ya entonces con las ramas de la filosofía, también está la filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje entonces orienta sus indagaciones hacia la naturaleza del lenguaje y tipo de intercambio de la información que se realiza a través de su uso cotidiano o institucional. Y además puede servir de apoyo a las parcelas de la ciencia dedicadas a comprender el uso que las practica, haciéndolos parte fundamental del lenguaje. Entonces, básicamente la filosofía del lenguaje es cómo nosotros queremos interpretarnos, cómo queremos dar a conocer el tema en cuestión, o cómo queremos dar a conocer lo que filosóficamente hemos obtenido, lo que filosóficamente hemos abstraído. Y entonces con la filosofía del lenguaje nosotros podemos dar indicaciones acerca de la naturaleza por medio de nuestro lenguaje. Muy bien, es así entonces como nosotros hemos comprendido cada una de las ramas de la ciencia, cómo se desglosa también la filosofía y cómo entendemos nosotros cada punto que básicamente relaciona a la ciencia con la filosofía. Muy bien, entonces es así como hemos indicado cómo está estructurada entonces la filosofía y cuáles son sus ramas, esperando que ustedes hayan captado la mayor parte del proceso. Y vamos a continuar entonces con el primer tema del contenido que tenemos para cada uno de ustedes. Y el tema se enfatiza a la comprensión de las características de la lógica formal. Recordemos que entonces la lógica es una de las proporciones importantes que nosotros como seres humanos tenemos, ya que desde el punto de la lógica nosotros podemos pensar, razonar y darle un sentido a lo que vamos a expresar. Pero básicamente la lógica consiste en que la lógica se caracteriza por ser el estudio de los métodos y principios que se emplean para discernir el razonamiento válido de lo inválido. Básicamente entonces la lógica se encarga de darnos a nosotros a conocer qué es el razonamiento. Recordemos que nosotros como seres humanos somos personas que piensan y razonan, pero en ocasiones nosotros como personas nos enfrascamos únicamente en el pensamiento
y no razonamos cada acción o cada realización de algún elemento que realicemos. Entonces es importante que, lógicamente, por decirlo así, nosotros razonemos todas las acciones que hacemos para darle un buen punto de partida a todas las acciones que realicemos y que nos salgan de una mejor manera en este proceso. Muy bien. También vamos a conocer ciertas características de la lógica, pero cabe destacar que esta es una disciplina, la lógica es una disciplina que solo le da interés a cómo se realizan idealmente y no cómo se razona cada persona. Esta última se trata de la psicología. Muy bien, entonces nos da a entender acá que la filosofía es una disciplina que nos da a entender cómo se razona, pero de manera general. Más cómo razona una persona, literalmente se encarga esto la psicología, que también tiene una estrecha relación con la filosofía. Muy bien, entonces vamos a conocer entonces que la filosofía es una de las ciencias muy amplias que nos da a nosotros una pauta de entender todo lo que nos rodea y cuenta con características principales. La lógica entonces cuenta con características principales que vamos a conocer entonces en este proceso, y una de las características de la lógica es que los resultados de la lógica son válidos o inválidos. ¿A qué se refiere? Que la lógica consiste en razonar para producir argumentos. Dichos argumentos pueden ser válidos, pueden ser inválidos según lo que cataloga la lógica. Y básicamente esto de otro punto de vista quiere decir que en la lógica no existen argumentos correctos o incorrectos, sino que los argumentos son válidos o son inválidos. O le damos validez a un argumento que damos, pero lógicamente tiene que ser un argumento verídico, o le damos lógica a un argumento inválido. Por ejemplo, si alguien nos da a determinar a nosotros un tema, nosotros vamos a determinar si es válido o es inválido según la lógica que nosotros le proporcionemos a este tema. Muy bien. Otra característica de la lógica es que puede ser deductiva, inductiva, abductiva o analógica. En este punto, la lógica sigue una serie de patrones para producir razonamientos válidos, y estos patrones son la deducción, la inducción, la abducción y la analogía, que básicamente consisten en que los tres modelos se aplican acorde a las circunstancias del contexto. Entonces nosotros vamos a conocer la lógica desde el punto deductivo, desde el punto inductivo, desde el punto abductivo o analógico, dependiendo el contexto o donde nos estemos relacionando nosotros. Entonces lo inductivo entonces consiste en que la lógica es aquella a la que se le extrae una conclusión a partir de un conocimiento lógico básico. Un ejemplo de ello es que lo tradicional es típico de una lógica. Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales, según esta perspectiva. Consideramos que lógicamente no todos los seres humanos son mortales. ¿Por qué? Porque si fueran mortales, todos los filósofos que existen, o todas las personas, o todos los antecesores que han existido, no hubiesen muerto. Entonces, básicamente, nos da dos puntos importantes que dice que todos los seres humanos son inmortales. Entonces, Aristóteles es un ser humano. Entonces, Aristóteles es mortal. Ustedes van a dar a conocer entonces, según su ideal, cuál es el punto lógico de este proceso. Muy bien, también contamos con la lógica inductiva que les mencionaba, que consiste en el proceso
opuesto a la lógica deductiva. En términos generales, este tipo de lógica busca extraer premisas a partir de una conclusión ya existente. Por ejemplo, el cachorro duerme en la casa en los días lluviosos. Esa es una conclusión. Y una premisa es: cada vez que llueve, el cachorro duerme en la casa. Considerando entonces dos puntos importantes acá que podemos determinar lo que puede ser lógico y lo que puede ser ilógico en este proceso. Muy bien, también contamos con la lógica abductiva, que es un tipo de lógica que se asemeja a la lógica inductiva, ya que busca extraer premisas a partir de conclusiones. Entonces, básicamente en este proceso vamos a dar puntos lógicos o premisas, siempre y cuando teniendo la validez de lo que nosotros consideramos lógico. Y por último también tenemos en este proceso la analogía, que es un proceso que se da cuando se establecen relaciones de semejanzas entre una situación que se está observando y otra que se conoce. Básicamente esto entonces lo tendríamos como una teoría y como algo que ha sido científicamente comprobado. Muy bien. Para continuar entonces con las características de la lógica, vamos a conocer entonces que existe una característica más, que es la lógica puede ser formal e informal. La lógica formal entonces sabemos entonces que se divide en dos básicamente, y está la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal básicamente es filosófica y tradicional. ¿Por qué? Porque la lógica formal ya se establece, ya se centra, ya ha dado un punto importante, ya se ha estudiado, ya sabemos que es tradicionalmente y que tiene una razón de ser. Básicamente se encarga de estudiar los argumentos deductivos, que son aquellos en los que se recurre a la información para extraer conclusiones. Y la lógica informal, por otra parte, es la que se encarga de estudiar los argumentos expresados en el lenguaje normal. Básicamente en el lenguaje coloquial, lo cotidiano y lo que no está especializado. Entonces básicamente entonces sabemos que dentro de esta lógica que puede ser formal e informal, también los conocimientos son inductivos y deductivos y nos dan a conocer que abstrae ciertas conclusiones. Y en cuestión a la lógica formal, a la lógica informal, básicamente nos da a entender que expresa argumentos cotidianos y no especializados. En una están básicamente ya centrados y en otra todavía no están concretos cada uno de los procesos o los conocimientos lógicos. La característica número 4 de la lógica es que los enunciados lógicos no se contradicen. En este punto, la lógica se rige por el principio de la no contradicción. Por ejemplo, sabemos nosotros que un cuadrado tiene 4 lados, y en otro punto nos dice que un cuadrado tiene 5 lados. Entonces nosotros por ende sabemos que este proceso o este enunciado no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos básicamente que un cuadrado tiene básicamente 4 lados, y por más que le queramos buscar el quinto no lo vamos a encontrar porque no se obtiene. Muy bien. La característica número 5 de este proceso de la lógica es el tercero excluido. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente consiste en que la lógica se caracteriza por el principio del tercero excluido, que es el principio que se basa en la lógica clásica, que se establece que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción.
Por ejemplo, dimos a conocer en el primer punto un cuadrado tiene 4 lados, un cuadrado tiene 5 lados, un cuadrado son 4 partes iguales. Recordemos en este punto que básicamente la que sería excluida en este punto sería que el cuadrado tiene 5 lados, básicamente que sabemos que un cuadrado tiene 4 partes o un cuadrado tiene 4 lados de la misma proporción. También vamos a dar a conocer la sexta característica de la lógica, que es la validez de las proposiciones se evalúan tomando en cuenta ciertas modalidades. En este punto existen diversas modalidades que la lógica toma en cuenta al modo de decidir si una proposición es válida o no. Entre estas vamos a dar a conocer 2 puntos, que es la diferencia temporal. Algunas proposiciones eran falsas en el pasado, pero ahora son ciertas en el presente y viceversa. Por ejemplo, antes dice la ciencia que nosotros somos provenientes del mono. Básicamente consideramos que desde el punto de vista teológico no podría ser así, porque nosotros sabemos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en este punto nosotros podemos visualizarlo si puede ser real o puede ser irreal, porque la ciencia también da a conocer diferentes puntos importantes. El otro punto da a conocer entonces que la diferencia epistemológica, en algunos casos se sabe que las proposiciones son ciertas o falsas, en otros casos se cree que las proposiciones son ciertas o no. Básicamente viene dando al mismo punto, que según la proporción o según la importancia que nosotros queramos darle a este proceso, en el ejemplo que les di anteriormente de la existencia o no del hombre. Muy bien, y por la última característica en este punto es que los enunciados lógicos son unidades. ¿Por qué? Porque los enunciados lógicos, ya sean deductivos, inductivos, abductivos o analógicos, representan una unidad, por lo tanto no deben ser divididos. Entonces, básicamente, estos enunciados no deben ser divididos, ya que se centran a características que son definidas por la lógica proporcional, ya que esta rama de la lógica establece que dividir los enunciados simples, que son aquellos que están formados por 2 premisas y una conclusión, sería un error, ya que le restaría sentido a la proporción. Entonces, básicamente, los enunciados que damos a conocer, o las premisas, van a dar una conclusión que no puede ser dividida. Entonces, básicamente es así como hemos conocido cada uno de los puntos en base a las características de la lógica, esperando ustedes como estudiantes hayan comprendido cada uno de los puntos que dimos a conocer en este proceso, y podamos realizar cuestionamientos siempre, características del porqué de las cosas, para poder entender todo lo que nos rodea básicamente. Entonces, recomendación, manténganse en casa para poder estar salvaguardados, y esperando poder darles a conocer la próxima clase. Cuídense mucho, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, y que tengan una feliz tarde.